Bueno, vamos a comenzar. Vamos a con historia universal. Definición de la historia. Entonces, la historia es la ciencia que estudia los hechos y fenómenos del pasado. Es así, con esa definición así de sencilla. La historia es la ciencia que estudia los hechos y fenómenos del pasado. Se divide, bueno, de hecho, la historia como tal empieza con la escritura, pero antes de la historia le llamamos prehistoria. Y la prehistoria abarca desde la aparición del hombre hace alrededor de 2 millones de años hasta la aparición de la escritura. Anoten ahí, la aparición de la escritura es 3.500 años antes de Cristo. No viene aquí en el documento, pero es 3.500 años antes de Cristo. Entonces la historia empieza ahí con la aparición de la escritura en el 3.500 antes de Cristo. Fuentes de la historia. Hay fuentes directas y fuentes indirectas. Fuentes directas y fuentes indirectas. Las directas es la tradición, no es tradicional oral, sino tradición oral. Es decir, que se pasa de boca en boca. Por medio de poemas, canciones, leyendas que se van contando. Los documentos escritos son fuentes directas. Signos grabados en medallas, monumentos, tumbas, obviamente en libros. Esas son fuentes directas. Siguen siendo fuentes directas. Fuentes indirectas, restos materiales como utensilios, construcciones, armas. Utilidad de la historia. Entender nuestro presente. 2. Descubrir leyes o patrones en los cambios que se suceden a través del tiempo. 3. Predecir con cierto grado de validez la aparición de fenómenos futuros debido al punto anterior. Corrientes de la interpretación de la historia. Está el idealismo, con Platón, René Descartes, Nicolás Malebranche, Friedrich Hegel y Emmanuel Kant. El idealismo establece que la razón, es decir, que la mente es antes de lo material. La razón gobierna y otorga sentido al universo. El alma está por encima del cuerpo. La fenomenología del espíritu como fundamento de la civilización, la cultura y las instituciones. La historia como una dialéctica del espíritu. Entonces el idealismo establece la máxima de primero pienso y luego existo. Primero pienso y luego existo. Positivismo con Auguste Comte, Theodore Mommsen, Emily Durkheim, Hippolyte Taine.
El positivismo es el estudio de la historia con el método científico. Eso es lo que es el positivismo, estudio de la historia con el método científico. Entonces se basa en datos duros, es decir, datos exactos, datos que se puedan corroborar. Una investigación detallada de los hechos, busca descubrir leyes para el desarrollo social, y el hecho social está fuera de la conciencia del individuo, es decir, el hecho social ocurre más allá de la conciencia del individuo. Materialismo histórico, Karl Marx y Friedrich Engels. Materialismo afirma que hay un devenir histórico, es decir, que las cosas, hay una sucesión de hechos que van a pasar ineludiblemente. Sí, por ejemplo, pasamos por el esclavismo, el comunismo primitivo, luego el esclavismo asiático, después el feudalismo, después el capitalismo y después seguiría el socialismo. Ahorita se supone que estaríamos en el imperialismo, que es la fase superior del capitalismo, y después de esto seguiría el socialismo, que es el fin de la propiedad privada y el inicio de la propiedad colectiva. Afirma que el factor económico es determinante en la historia. El materialismo histórico explica la lucha como la historia como una lucha de clases. Y considera al Estado como un instrumento de la clase explotadora. Entonces, la periodización de la historia, vamos a ver dos periodizaciones de la historia, una que es el materialismo histórico, y ahí están sus periodos: comunismo primitivo, esclavismo asiático, feudalismo, capitalismo y socialismo. Estos son los periodos de la historia de acuerdo al materialismo histórico de Karl Marx y Friedrich Engels. Estructuralismo, Claude Lévi-Strauss. Formular leyes generales para la interpretación de la historia, estudiar los hechos humanos en función de un comportamiento de estructura organizadas, reconstruir un fenómeno para encontrar reglas de su funcionamiento. Historicismo, especificar que el suceso histórico es único e irrepetible, negar la existencia de leyes históricas, establecer los valores que resultan de la evolución histórica, especificidad de la historia frente a la ciencia. Escuela de los Anales de Fernand Braudel, destacar la importancia del medio geográfico en la historia, resalta la importancia de la estructura social. Las dos corrientes que más vienen en el examen son el positivismo, que se apoya en el método científico, también el materialismo histórico se apoya en el método científico. El positivismo, pero nada más que el positivismo se va con el hecho exacto, con los datos duros, y intenta descubrir leyes en el desarrollo social. El materialismo histórico también se apoya en un método científico, pero dice que todo el factor económico está determinado por la historia. Repito, periodización de la historia, es decir, etapas de la historia de acuerdo al materialismo histórico: comunismo primitivo, esclavismo asiático, idealismo, capitalismo y socialismo. Ahora vamos con la periodización de la historia, que es separarla en distintas épocas. Aquí en la geológica no va a venir. Herón era periodo de poca edad, eso no va a venir. Esta es la periodización de la historia de acuerdo al positivismo. Y esta sí va a venir, ya les dije la del materialismo, que es comunismo primitivo, esclavismo asiático, feudalismo, capitalismo y socialismo. Esta es la del positivismo. La historia se divide en la prehistoria, que es el paleolítico, mesolítico y neolítico, y la historia, que es la antigüedad. Anoten, antigüedad del 3500 antes de Cristo hasta el 453 después de Cristo.
Esa es la antigüedad, que es de la aparición de la escritura a la caída del Imperio Romano de Occidente. Así, 3500 antes de Cristo, aparición de la escritura a 1400, perdón, a 452 después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Después, Edad Media, del 452 a 1453. Ya dijimos, 452 caída del Imperio Romano de Occidente y 1453 es la caída del Imperio Romano de Oriente, la que es la caída de Constantinopla. Edad Moderna. De 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, la caída de Constantinopla, hasta 1789, la Revolución Francesa. Edad contemporánea de 1789, que es la Revolución Francesa, hasta nuestros días. Entonces, esa es la periodización de la historia de acuerdo al positivismo, que es la que va a venir. Esa y la del materialismo histórico son las que pueden venir. Aquí, si acaso, saber no los años del la edad de piedra, saber que la edad de piedra fue en el paleolítico, mesolítico y neolítico, sin importar los años. Edad de piedra, paleolítico, mesolítico y neolítico. Edad de los metales, que es la de bronce, la de cobre, la de bronce y la de hierro. Cobre, bronce y hierro. Y aquí estamos en la prehistoria, obviamente. Ya estamos con la historia. Es 3500 años, no 3000. El dato más reconocido es el de 3500 años. La protohistoria es el inicio de ese periodo histórico, pero donde las primeras civilizaciones no dejaron por ellas mismas un registro escrito. Aquí tenemos Edad Antigua, 3500 a 476. Sí, este dato les dije 453, sí es 476, aquí está correcto, sí es 476. Edad Media 476 a 1453, esta ya les dije el dato bien. La Moderna del 1453 a 1789, igual ya les dije el dato bien. Contemporánea de 1789 a nuestros días. Ya lo que ocurrió en la Edad Antigua no va a venir, nada más va a venir como la mera periodización. Periodización marxista, que ya se las dije, que es la del materialismo histórico. Ya tenemos que fue comunismo primitivo, que es desde la aparición del hombre, modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, modo de producción capitalista y socialismo o comunismo, que es lo que se supone que es la etapa que está por cumplirse. Esa no va a venir. Revoluciones burguesas. Vamos a comenzar aquí con las ideas de la Ilustración, que es prácticamente con lo que empezamos a ver la historia. Las culturas antiguas no vienen ya en el examen, antes sí venían, ya no vienen. Ya tiene muchos años que no vienen. Vamos con las ideas de la Ilustración. De la Ilustración, ¿qué va a venir? Que la Ilustración se basa en la razón. Fue un movimiento social, cultural e intelectual del siglo XVIII. Se ubica en el siglo XVIII principalmente, y a ese siglo XVIII se le llamó el siglo de las luces. Movimiento social, cultural e intelectual del siglo XVIII al siglo XVIII se le llamó el siglo de las luces y fue promovido, patrocinado por los comerciantes, que era la clase burguesa que estaba naciendo y que hoy es la que tiene el poder político y económico del mundo. Pues Ilustración promovida por la clase burguesa, que eran los comerciantes,
que eran los que estaban acumulando riqueza. Ideas de la Ilustración. Todo a través de la razón. Así como está, lo vamos a anotar. Todo a través de la razón por encima de todo. Poner a Dios, que esto es parte del humanismo y que retoma la Ilustración, el hombre es el centro de todo y no Dios. Es decir, los problemas del hombre, las soluciones a los problemas del hombre hay que encontrarlos en el hombre. Está en contra del modelo absolutista, es decir, que solamente el rey sea el que decide y propone la división de poderes. En lo económico propone la división de poderes, perdón, en el poder. En lo político propone la división de poderes. Habla de que se debe de separar la iglesia del Estado. La moral debe de quedar en manos de la iglesia y el poder político en manos del Estado. La iglesia representada por el Papa y el poder político por el rey, pero ese rey no puede tener un poder absoluto, sino que tiene que haber una división de poderes. La Ilustración sostiene que los seres humanos poseemos derechos naturales por el simple hecho de ser seres humanos. Promulga la libertad de ideas en contra de la rigidez de las creencias religiosas, la libertad de comercio. El conocimiento se debe fomentar en la razón, eso es el racionalismo, y no en actos de fe. Materia económica, libertad de comercio y que el Estado no debe de intervenir. Ayer les comentaba de Adam Smith y su libro La riqueza de las naciones, que es quien plantea esto. En materia política, soberanía de un Estado, la soberanía de un Estado recae en el pueblo. Los ciudadanos deben tener libertad de pensamiento, de expresión y de religión. Propone la división de poderes, aquí en lo político, propone la división de poderes. Pensadores destacados de la Ilustración. Thomas Hobbes, de Inglaterra. La Ilustración nace en Inglaterra. Thomas Hobbes, de Inglaterra. Su obra más representativa, El Leviatán. John Locke, también de Inglaterra. Su obra representativa es Tratado sobre el Gobierno Civil. Dice que la experiencia debe preservar los derechos naturales del hombre. Charles-Louis de Montesquieu es de Francia, su obra representativa, El espíritu de las leyes, y es quien propone la separación de poderes y la limitación de la autoridad del rey. Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, país Francia, su obra representativa, El contrato social. Él establece que la soberanía está en el pueblo y en la voluntad de este. En la voluntad del pueblo deben de emanar las leyes y la soberanía está en el pueblo. El fortalecimiento de la burguesía, de aquí de las ideas de la Ilustración, son promovidas por la burguesía y la burguesía se va fortaleciendo con estas ideas. Entonces, esta clase burguesa, como el régimen absolutista, es decir, que el absolutismo europeo es que el rey tiene el poder de decidir lo que sea sin consultar a nadie. Esa es la monarquía absoluta. El rey es el que tiene el derecho a decidir lo que sea. Si quiere consulta y si no, no. Estas ideas de la Ilustración dieron lugar a revoluciones burguesas, entre ellas los movimientos de independencia en distintos lugares, y el primer movimiento independentista que se da con base en estas ideas de la Ilustración es la independencia de las 13 colonias, que más tarde se convertirían en lo que hoy es Estados Unidos.
Entonces, las 13 colonias estaban al norte de la Nueva España, eran lo que hoy es Nueva York, Carolina del Norte, Chicago, Filadelfia, Boston. Ahí nada más hay 1, 2, 3, 4, 5, pero no las preguntan en el examen cuáles eran las 13 colonias. Ahí tenemos 5 de esas 13 colonias. Estas colonias estaban asentados en un terreno que era, o en un territorio que estaba bajo el poder inglés, entonces esas colonias debían pagar impuestos y acatar las leyes de la corona inglesa. Con las ideas de la Ilustración, estas 13 colonias exigen mayor libertad y tener su propio comercio, pagar menos impuestos, pero la corona no acepta esto. En 1773 hay una modificación a la ley del té que incrementaba los impuestos a las 13 colonias. Ahí empezaron a crecer las tensiones entre las 13 colonias e Inglaterra. El 4 de julio de 1773, las 13 colonias decretan su independencia. De hecho, es la fecha en que se festeja la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, y en el año de 1776 fue cuando declaran su independencia de Inglaterra, aunque fue reconocida años después. Entonces inicia la guerra de independencia de las 13 colonias, que fue liderada en el ejército por George Washington, desde 1776 hasta 1783, que fue cuando fue reconocida las 13 colonias, mientras mediante el Tratado de París. Es más conocido como el Tratado de París. Ese Tratado de París el de Versalles es después de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ubicar, aunque los dos obviamente se dan en Francia, ¿verdad? Pero vamos a tratar el Tratado de París como el que reconoce la independencia de las 13 colonias y el Tratado de Versalles como el que se firma después de la Primera Guerra Mundial. La independencia de las 13 colonias fue apoyada por Francia y Alemania, ya que pues, estos países competían con Inglaterra. La Constitución de 1787 de las 13 colonias declaraba una república moderna y democrática, pero no abolía la esclavitud. Esta independencia influyó en la Revolución Francesa. Ahí tenemos a las 13 colonias: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina and Georgia. Causas internas de la independencia de las 13 colonias: los altos impuestos que les cobraba Inglaterra, la ley del té y la ley del timbre. Esas podemos decir que son las causas internas. La ley del té, la ley del timbre y los altos impuestos que les cobraban. Causas externas: las ideas de la Ilustración, la guerra de los 7 años entre España e Inglaterra. Causas externas: las ideas de la Ilustración, la guerra de los 7 años. De aquí pasamos a la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Revolución Francesa. Recuerden, se corta y nos reconectamos. Revolución Francesa, conflicto social, político y armado que se llevó a cabo en Francia. Inicia en 1789. En Francia, digamos, había tres estados. Esos 3 estados eran la nobleza, el clero y finalmente el tercer estado era el resto del pueblo. Entonces, la Revolución Francesa se da por el descontento de este tercer estado, que era quien más impuestos pagaba y la que estaba sosteniendo a toda Francia. Entonces, el tercer estado era uno de los 3 elementos de la Asamblea Nacional de Francia, que legislaba y gobernaba junto con la monarquía. El primer estado representaba la monarquía misma, el segundo estado lo hacía con el clero y el tercer estado a las masas populares. Entonces, la revolución era la lucha entre el absolutismo representado por la monarquía y el clero y
el tercer estado reclamaba pues una nueva forma de gobierno, una división de poderes. Obviamente, la nobleza y el clero no querían perder sus privilegios. El tercer estado proponía una república, estaba representado por la burguesía y estaba apoyado por las clases populares. Causas de la Revolución Francesa. Independencia de las 13 colonias es una causa externa. La monarquía francesa, que era autoritaria, causa interna. Las ideas de la Ilustración, causa interna, ya que se desarrollaron en Francia. Los altos impuestos cobrados al tercer estado, causa interna. La gran inestabilidad económica y política que había, el hambre, la crisis económica, causa interna. Y ahora vamos con la cronología de la Revolución Francesa. Inicia en 1789, el tercer estado se proclama en Asamblea Nacional. El 14 de julio de 1789 sucede el acontecimiento llamado o conocido como la toma de la Bastilla por los partidarios del tercer estado, que era el pueblo en general. En agosto de 1789, la Asamblea emite la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1791 se promulga la Constitución que reconoce a Luis XVI como rey al frente de una monarquía constitucional. Ya no una monarquía absoluta, sino una monarquía constitucional. En 1792, Luis XVI intenta restaurar